Muy buenas a todos, ya estamos aquí, otro capítulo más de la Liga iStars. Soy Miriam y hoy tenemos el episodio de Despierta tu código entre prompts. Un episodio donde exploraremos las conexiones más sorprendentes entre la tecnología, la mente y el corazón humano. Hoy tenemos un tema que toca tanto a programadores como a soñadores. Las creencias limitantes. Esas ideas que muchas veces, sin darnos cuenta, nos frenan. Y para hablar de este tema, tenemos a un invitado muy especial, un jugador nato del equipo Gen Z, creativo, disruptivo y con muchas ideas frescas sobre cómo la inteligencia artificial está transformando nuestras relaciones con lo que creemos posible o imposible. Con nosotros tenemos a Nayim. Nayim, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muchas gracias una vez más. Un placer tenerte aquí. Ya hacía días, ya hacía Igualmente, semanas que no te teníamos por aquí, así que un verdadero placer. Oye, Nayim, igualmente. así para empezar, Vamos. ¿cómo defines, cómo defines tú una creencia limitante y cómo crees que se forma en nuestras generaciones? Ok. Vale, a ver, bueno, empezamos fuerte, ¿no? Del tirón. Vale, pues a ver, yo defino creencias limitantes como un pensamiento subconsciente tan profundamente arraigado que te has llegado a pensar que son verdades absolutas. ¿Bien? Y en realidad tiene una explicación muy sencilla porque son muy fáciles de crear. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos, no me acuerdo ahora mismo la cifra exacta de los miles de pensamientos que tenemos al día, pero el 95% de estos pensamientos que tenemos en un día ocurren de manera subconsciente. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se forman estas creencias o de dónde vienen? Pues aquí entraríamos un poco en el tema de la programación neurolingüística, el condicionamiento y demás. Y básicamente es que desde que nacemos, cuando naces, vienes al mundo sin ninguna idea preconcebida, no sabes nada. Entonces, ¿qué pasa? Que tu mente, tu manera de ser, tu forma de pensar, se va formando según lo que vas viendo, te van enseñando en casa, en el colegio, luego ya quizás pasas a la universidad, al trabajo, al emprendimiento, a lo que sea, y entonces se va formando lo que se llama condicionamiento del mindset, ¿vale? Entonces, aquí hay diferentes tipos y sobre todo se diferencian tres, o los que más se conocen son tres, que pueden ser el verbal, que esto qué es, pues básicamente el condicionamiento verbal es todo aquello que escuchas, pues si mamá o papá están discutiendo sobre el dinero en casa y tú lo estás escuchando, pues quizás, seguramente, muy probablemente, si tú no lo escuchas una vez sola, sino que es constantemente, se va a generar en tu cabeza, en tu subconsciente, un condicionamiento de una creencia limitante de el dinero es malo o el dinero hace que las personas discutan, ¿sabes? Entonces, simplemente por lo que escuchamos ya desde que somos pequeños, se va formando. Esa sería como una manera de condicionamiento y de cómo se crean. Luego, la siguiente sería por modelaje. Aquí a la vez hay dos tipos. El modelaje puede ser por imitación o por oposición. O sea, tú puedes modelar o copiar por imitación a un modelo tuyo de referencia, que puede ser tu madre, que puede ser tu padre, tu profesor o quien sea, que simplemente copias lo que tú ves que esa persona hace, ¿no? Lo imitas. Y entonces, según lo vas imitando, pues se va creando unas creencias u otras. Y luego lo contrario, que es por oposición, que es llevar la contraria. Te lo iba a Entonces, preguntar porque yo de pequeña era más de llevar la contraria. Muy buenas. claro, entonces es como, vale, yo veo a mi madre hacer esto o a mi padre hacer esto, pues yo voy a hacer lo contrario. Pues esas acciones que te llevan a hacer lo contrario simplemente por oposición, por llevar la contraria, de igual manera se te va configurando tu mente, ¿no? Y luego ya la tercera son por experiencias pues de Totalmente. vida. ¿Qué te ha pasado? Yo qué sé, quizás has tenido una relación de amor, amorosa
en la que ha sido una relación mala, una mala experiencia, o varias, incluso, varias malas experiencias con el amor, y tu mente ha ido configurando que el amor es una mierda, o que no existe, o que no sé qué, ¿no? Pueden ser tanto malas experiencias como buenas experiencias y que esas creencias no sean limitantes, pero al final son de experiencias. Ese es como el tercer tipo de, de que se te condicione. Y esas son como las maneras en las que, bueno, que lo que es una creencia a grandes rasgos y de qué maneras se van instalando en nosotros. No, no, está súper bien estructurado y totalmente de acuerdo. No se podía haber dicho mejor, la verdad. Yo creo que vamos, súper bien estructurado y creo que queda muy claro porque a veces pensamos pues en las experiencias o en las Mm, creencias de cuando éramos pequeños, pero ves, esta estructura desde que eres pequeño hasta las experiencias cuando ya tienes uso de conciencia, claro. está muy bien estructurado. En tu experiencia personal, Nayim, Mm. ¿cuál ha sido una creencia limitante que tuviste que romper para poder expresarte libremente, ya sea en el mundo digital o fuera de él? Vaya pregunta. A ver, a ver qué piense. Que esto no es tan fácil, ¿sabes? Vale, ¿qué creencia he tenido que romper? Vale, vale. Yo diría, vale, diría la creencia de no ser suficiente o ese miedo al rechazo, que en realidad ya no es ni siquiera una creencia, que va más allá, pero sin haber roto ese miedo al rechazo, ese miedo al exponerte y demás, pues seguramente no podría estar aquí ahora hablando porque me moriría de la vergüenza y no podría hacer otras de las muchas cosas de las que hago, ¿no? Entonces, esas serían como dos. Y luego también diría otra que, que yo creo que ha sido por todo lo que he ido viendo durante mi infancia o durante que me he ido desarrollando, que es que para ganar dinero hay que hacer muchos sacrificios. Eso es una creencia brutal que yo creo que he ido teniendo, incluso de vez en cuando te viene por la mente y tú dices, quita, ¿sabes? No te quiero, ¿sabes? Pero te sigue viniendo, pues yo en mi caso, pues siempre he visto a mis padres trabajar mucho, entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Que al final asocias que para tener dinero en casa, pues mamá tiene que estar fuera trabajando porque si no, no hay dinero o lo que sea. Pero yo creo que esas creencias son las que más yo he podido identificar que me estaban frenando o que luego habrá más. No, pero yo las comparto también. Yo creo que igual el 90% de la población, o no lo sé, igual me equivoco en el porcentaje, pero una de las es el miedo al rechazo, el no ser Mm, suficiente. Creo que estas son a la orden del día. Y sí, luego el tema Y luego el sí, tema sí, del dinero bueno, mi madre trabaja 12 horas y lo hemos vivido todos esos de pequeño y es como en plan, claro. eh, pero sí, sí, tal cual, ¿eh? Yo creo que las has clavado. Sentido, no podías haber dicho las mejores, pero sí, sí, seguramente habrá más, ¿eh? Pero Sí, esas seguro que sí hay. yo creo que esas son como vamos, las primeras, las más Mm, como las que son más comunes que puede tener mucha gente en sí, la población. exacto. O sea, yo creo que son las más comunes, pero y también a la vez quizás las más fáciles de identificar por eso, porque son las más comunes y entonces simplemente porque son las más comunes quizás tú te das cuenta de eso antes que de otra cosa. Porque al final tú hasta que no eres consciente no sabes que es una creencia limitante o no sabes que te está limitando. Simplemente para ti es lo que decía, es tu verdad absoluta. O sea, lo que tú crees sobre eso es que es tu verdad, no te lo puede quitar nadie hasta que tú no te das cuenta de que te está frenando o tal. Entonces, bueno. Sabias palabras para persona tan joven. Oye, allí, muchos jóvenes creen que la tecnología, perdón, muchos jóvenes creen que si no sabes programar, no puedes tener un lugar en el mundo de la IA o de la tecnología. ¿Dirías Ujú. que esto es una creencia limitante común? ¿Y qué le dirías a alguien que piensa así?
Vale, hombre, a ver, es una creencia limitante como la copa a un pino. O sea, si me lo dices hace unos meses te diría que bueno, que es verdad, ¿sabes? También era mi verdad. Porque yo muchas veces que tenía ideas locas de estas que se me ocurren y decir, ¿dónde vas? Si no sabes ni hacer una línea de código, te vas a poner a hacer una aplicación para no sé qué estás diciendo, ¿sabes? Pero bueno, ahora mismo, al final esto se ha acabado. O sea, adiós a la realidad y adiós creencia, ¿sabes? O sea, porque ahora mismo cualquier modelo de inteligencia artificial, o sea, cualquiera que hagas, que uses, te da una línea de código que tú quieras. Mejor, unos mejores, otros peor, pero ya te la dan, ¿sabes? Entonces, ese estar frenado o estar sin accionar simplemente por pensar que va a llegar un punto en el que tienes que programar y no sabes, ya hay que romperlo. Y lo que yo diría, o simplemente lo que yo les diría, porque es a lo que a mí me ha funcionado, es que la rompan accionando. O sea, no tiene más que se pongan a probar, que prueben y verán que realmente era una mentira que se estaban contando, ¿sabes? Entonces vas a ver que no es así. Una vez que veas que no es así, ahora ya tú desde tu parte consciente eres el responsable de decidir si te quieres seguir poniendo la excusa o quieres darte cuenta de la realidad porque ya has visto que no es así y te quieres poner a accionar. A ver si formulo bien esta pregunta. ¿Tú crees que porque esto estamos en una era de sobreinformación, ¿no? Sí, ¿Tú crees que también es limitante el querer saber de todo o el querer aprender de muchas cosas? sí, yo creo, yo creo que definitivamente sí. O sea, no es limitante a la hora de que, bueno, que al final te va a sumar, porque al final pues vas a tener más conocimientos o lo que quieras. Entonces, como tal, igual no la definiría como limitante, pero sí que te puede frenar a la hora de quitarte foco de otras cosas donde si tú pones tu foco al 100% puede ser que te salga mucho mejor, ya no hablando de negocios, sino de lo que sea. Y también diría, ahí se me ha ido, ¿qué iba a decir? Era algo interesante. Volverá, volverá. Yo es que es una. Volverá, El tema de la era de la sobreinformación y el querer hacer muchas sí. cosas, yo creo que mucha gente se debe sentir identificado y Mm, creo que es que por eso te digo que la balanza es un poco. sí, Está distorsionada, porque a la vez es bueno, pero a la vez es malo, porque es lo claro, que tú dices, te eso, foca. eso iba a decir, ya me ha vuelto, ¿ves? Y iba a decir que es bueno, pero que también es malo por el hecho de que te puede generar malestar por pensar que no llegas a todo, por pensar todas estas cosas, te puede generar estrés y te puede reforzar la creencia de que no sabes lo suficiente o de que no eres suficiente para poder hacer cosas o para poder accionar. Porque si al final estás, hostia, ahora, mire, fíjate que ahora hay esta nueva cosa, que no sé qué, o sea, es como, ¿cómo se llamaba esta teoría? ¿Tú te sabes? Em, es que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero es la teoría que dice que vas buscando la La flor verdad en... absoluta, la verdad absoluta era A ver, profundiza un poco Sí, más, a ver si la adivino. es como que vas buscando la flor que está floreciendo en otro jardín cuando en realidad tu jardín ya estás regándolo, ¿sabes? Entonces es como que tu jardín lo estás regando, empieza a crecer, pero de repente ves allí que ha salido una flor, dejas tu jardín y te vas a por la flor y luego ¿sabes? Es Sí, como que al final estás en todo, pero no estás en... no estás en nada. Bueno, a mí me Bueno, pasa un montón. no, ya vi, o sea que sí, es verdad, que nos olvidamos, o sea, que nos focalizamos mucho en lo exterior en vez de Mm, cuidar pues el interior. No, no, está claro eso. Oye, Nayim, y eh, hablando un poquito de ella, ¿crees que la bien. tecnología ¿crees que la tecnología puede ayudarnos a identificar nuestras creencias limitantes o incluso superarlas? Hay mucha gente que yo he oído hablar que trata a ChatGPT como su psicólogo. O sea, Total, yo a total. ese nivel no he llegado, pero Yo, lo voy a o probar, sea, lo voy a tener que probar al final. sí. No literal, pero en mi caso sí que, bueno, sí que lo creo que puede ayudarnos totalmente, porque yo incluso lo he usado
alguna que otra vez. Y es que es muy potente porque incluso es capaz de analizar cómo te comportas según cómo te comunicas y es capaz de detectar patrones y creencias. Simplemente por eso es como si se tratara de un psicoanalista sin obviamente serlo, porque no tiene nada que ver, pero obviamente te puede ayudar a solucionarlas y quizás ya no a solucionarlas, sino simplemente a replanteártelo, a cuestionártelo, ¿sabes? Que es como lo más importante. Yo creo que, no lo sé porque yo en este caso no lo he probado, me queda pendiente por probarlo, pero a veces creo que es hasta mejor, ¿no? Porque una persona tiene unas creencias, al final una máquina Ujú. no las tiene y cada uno, siempre hablamos desde nuestras experiencias. No estoy hablando de un psicólogo porque representa que es un Sí, profesional, pero si te aconseja un amigo o te aconseja algo, te va a sí, aconsejar desde exacto. su... Lo voy a tener que probar. Al final, creo que lo dije en un podcast contigo, el primero, en la entrevista, creo que lo voy a No tener que lo sé, probar. puede ser, ¿eh? Sí, porque me suena este tema. Además, son cosas que me quedo pensando. Ya. Oye, Nayim, ya hay quienes dicen que la IA nos puede hacer más conformistas si solo seguimos lo que nos recomienda el algoritmo. ¿Esto podría convertirse en una creencia nueva, limitante, moderna? Mm, sí, o sea, podría decir que sí, aunque sí que es cierto que no te puedes arrebatar simplemente algo que, o recurrir siempre a preguntarle a ChatGPT, también es importante pensar un poco de vez en cuando, ¿no? Pero, pero sí que podría convertirse en una creencia, puesto que, no sé, ¿por qué vas a volverte conformista, ¿no? Al revés. Yo, por ejemplo, ahora en ciertas cosas no me conformo. O sea, por ejemplo, no me conformo ahora con tener una web hecha simplemente con una plantilla. Por ejemplo, ¿no? Pues ahora quiero una web que sea, vaya, excepcional, que tenga no sé cuántas animaciones, que haga no sé qué, ¿sabes? Y para eso, pues me ayudo de la IA porque básicamente yo no sabría hacerla. ¿No? Es lo que decía antes. Ahora bien, pues eso sí considero que nos puede afectar a largo plazo a la hora de razonar, a la hora de, eso sí, de razonar, de pensar. Eso sí que creo que nos podría afectar porque, bueno, yo qué sé, ponte ahora mismo, ponte a pensar tú cuándo ha sido la última vez que has hecho una tarea que tenías que hacer y la has pensado tú con un papel y un boli sin preguntarle a ChatGPT o lo que sea. Creo que a gente también le va a costar responder eso. Está ¿Sabes? claro. Es que, no, no, totalmente. Enviar un email, por ejemplo, o yo Por qué sé, ejemplo, o los cualquier posts, cosa. o las redes sociales, todas estas cosas. Claro. O sea, está muy bien porque nos potencia y ya te digo que no tendríamos que tratarla como algo que nos limite porque al revés, si la usamos bien nos potencia un montón, pero sí que, joder, a largo plazo, no sé yo cómo afectará. A ver, está claro que, por ejemplo, una cosa no quita la otra. Por ejemplo, yo creo que se tendría que... Me voy a otro tema, pero por ejemplo, los colegios, ya que llevan un iPad, podían enseñar un Mm. poco lo que es la inteligencia artificial, que Sí, están total. intentando apostar por ello, ¿eh? En Andorra también se están mojando un poco, lo están intentando. Porque es muy nuevo para los docentes. Pero a la vez Sí. creo que también los niños tendrían que tener su diario, como todo el mundo lo hemos tenido en su Bueno, época, para escribir, para razonar, para pensar y libros. O sea, es una cosa que aunque sea un libro digital, pero el leer es el tema del hablar, al final de la sí, comunicación. Entonces, bueno, yo creo que si se hace un mix y habrá de sí. todo, ¿no? Porque hay gente, pues eso, que... Pero si se utiliza bien en las manos correctas, yo creo que todo este mix... Sí, o sea, al final es encontrar el equilibrio, como todo Yo, un por poco. ejemplo, no sé si te pasa a ti, pero yo, por ejemplo, aunque utilicemos mucha inteligencia artificial, yo hay momentos que echo de menos escribir y siempre voy con libreta. La tengo aquí. Yo, yo voy con mi Una libreta agenda y de las típicas de 2025, ¿sabes? yo la mía es pequeña porque me la llevo en el bolso. Siempre voy esto y la libreta. Es como en plan, echo de menos el de esto, Mm, el boli. El texto. sí, sí, sí. Oye, Nayim, desde tu perspectiva, porque estamos hablando de diferentes generaciones y los que nos estén viendo también.
¿Cuáles son las creencias limitantes más fuertes que ves entre los chicos y chicas de la generación Z? Vale, a ver, ¿cuál es? Vale. Ok, pues un poco lo que hablábamos antes, el no soy suficiente o no soy lo bastante bueno, porque lo que yo veo en mi entorno y demás es que constantemente andamos buscando el compararnos, el validarnos en redes sociales, por ejemplo, y al final eso yo creo que está en mucha gente de mi generación. Incluso yo he tenido esos pensamientos, he tenido esas creencias de, hostia, no soy lo bastante bueno porque, fíjate, yo hago un montón de cosas, pero mira este que me acaba de salir en el reel que hace no sé cuántas, ¿sabes? Y, y esa creencia yo creo que está muy, muy instalada en esta generación. Y luego también diría la creencia de pensar que vamos tarde, yo igual me incluyo ahí, de pensar que llegamos tarde a las cosas y es como que hace, en otra generación tú se lo cuentas y le dices, hostia, tengo 19 años, hago esto, no sé qué, y te dicen, madre mía, si vas volando, ¿sabes? Y Te lo es iba a como, decir, te lo iba a decir, claro, pero bueno. es como tal, pero desde otra generación lo veis así o lo ven así, pero desde nuestra generación o como nos vemos a nosotros mismos, nos vemos o nos pensamos que ya vamos tarde, ¿sabes? Eh, Y no sé, no me sí, esperaba la primera respuesta de, es verdad, no lo pensamos, pero al final, con tanta red social, eh, no me esperaba esta creencia en generación Z. Al final me esperaba, no sé, otras cosas, pero no me esperaba esa respuesta. Y luego, sí, o en sea, la segunda ya me has dejado como en plan, a ver, escúchame, si vosotros vais tarde, no sé, los millennials o los boomers ya vamos. ¿Sabes? O sea, ya, no ya, podéis decir esa, os la tenéis que sacar. Porque sí, que lo diga, no sé, que lo diga un ya. millennial, pues mira, te lo compro. Porque, pues imagínate lo que pensamos nosotros. O sea, es que, ¿sabes? Es que, Yo creo que va también con otra creencia que también yo creo que tenemos mucho en la generación y es esa mentalidad cortoplacista de querer tener todo ya, de creer que todo tiene que ser a corto plazo, ¿sabes? Entonces es como que vemos que queremos todo ya y entonces nos hace creer que vamos tarde, ¿sabes? Como que una complementa a la otra. vale, esa te la compro, esa sí, esa te la compro, lo de cortoplacista, porque es verdad que antiguamente pues todo era, tenía sus tempos Claro. y ahora como que todo es ya, 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 ya y cada vez va Mm. más rápido la sociedad. En eso estoy de acuerdo, va liada una con la otra. ¿Tú crees que estamos educando a las nuevas generaciones para romper límites o para seguir moldeando, para seguir modelos preestablecidos? ¿Cómo se Vale, puede a cambiar ver, eso? Si es que sí, ¿cómo se podría cambiar? Si es que no, vale. pues no digo nada. Ya verás tú que vamos a cambiar el mundo en un podcast, ¿eh? No, 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 pero a ver, yo creo que en parte sí y en parte no. Me explico. En parte hay mucha gente que cree que, por ejemplo, la generación Z es una generación de cristal o una generación débil. No es la primera vez que lo escucho ni será la última. Y en parte sí, en parte sí. ¿Por qué? Porque tenemos muchas facilidades para todo. Y quizás otras generaciones no lo han podido tener, pero nosotros ahora mismo tenemos muchas facilidades en general para todo. O sea, tenemos todo a golpe de un clic. Yo creo que es verdad que la sociedad en la historia viene de una época que vino mal, pero ahora se recupera el nivel adquisitivo de las familias en general aumenta y a los de nuestra generación en general, ¿eh? Siempre va a haber de todo, pero a los de nuestra generación yo creo que somos una generación a los que no les está faltando de nada o les está faltando de muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Que esto afecta quizás a cómo nos podemos comportar y a un inconformismo constante, a un no valorar las cosas, por ejemplo, ¿no? Que es súper importante el valorar y el agradecer,
pero este patrón yo creo que nos impulsa un poco más hacia el lado contrario, hacia el inconformismo. Pero, por otra parte, yo creo que sí estamos educando sí se está educando a las nuevas generaciones a romper creencias limitantes o a romper con lo preestablecido, porque, no sé, cada vez más veo mucha gente con muchísimo potencial, cada vez veo que es más fácil prepararse, más fácil encontrar oportunidades, hay más oportunidades de negocio. Y cada vez también estoy viendo que hay una mentalidad de querer salirse de lo que decíamos, de un camino establecido. ¿Sabes? Entonces yo creo que sí, que estamos yendo en el buen camino, pero no quita lo que comentaba al principio, que estamos creando, o no estamos porque yo estoy en ese cúmulo, en ese grupo de personas, ¿no? Pero se está creando quizás una sociedad muy inconformista en cuanto a todo y como más desagradecida, pero a la vez se está potenciando mucho, ¿sabes? Es como que hay más facilidades y no Estoy de sé. acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso. Y te voy a hacer, te voy a hacer bueno, un comentario que me hizo mucha gracia, que los de vuestra generación llamáis a la generación de cristal a la siguiente que viene. Es curioso porque me hizo mucha gracia. Y, Mm, o sea, en vez de decir que ellos son la generación de cristal, no creo que la suman mucho los de vuestra generación, sino lo dicen de los siguientes. Es curioso. mm. Si hablamos de lo de los, a ver si me sale, lo de los hombres hace tiempo, hombres fuertes hacen tiempos Sí, difíciles. hacen tiempos, Vale, sí. si tuvieras que decir en qué punto estamos, hombres débiles, situaciones, Mm. ¿cuál sería? Estamos en tiempos fáciles. En tiempos fáciles. ¿Y esos hombres débiles? Hacen, ¿Son hombres sí. débiles? Sí, o sea, es lo que decía, por una parte sí, por una parte sí, porque es que veo mucha gente dormida, o sea, que quizás, no sé, quizás es porque yo voy al adelantado o soy un, no sé, pero veo mucha gente de la generación dormida, que todavía no madura, que dependen de todo de sus padres, o sea, veo eso, una generación pues que sí, que tiempos fáciles pues al final, sí, es lo que te decías, que no valoras el esfuerzo de las cosas y no, ¿sabes? Entonces al final eso quieras o no afecta. Totalmente. Yo creo que aquí hay dos puntos importantes. Es el tema de la enseñanza en casa, porque al Ujú, final esto creo que es muy importante. total. Y el segundo es el tema de... ay, se me ha ido. El segundo es el tema de que los niños, o sea, las comodidades, Ujú, de eso viene eso, tanto miedo y tanto... que al final miedo es desconocimiento, ¿no? Pero la gente dice, ah, es sí, que ahora con la inteligencia artificial, que ya son vagos, se van a volver más vagos. Bueno, también entra el juego de cada uno hasta claro, superarse, pero me ha hecho gracia porque al final ese es el miedo que tiene la sociedad, lo acabas de describir, pero al final esa comodidad también son creencias de tu casa, mm, aprendizajes y ya cada uno, porque tú puedes tener una educación exacto, sí, 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 maravilloso y puedes ser un vago porque te da la gana. O sea, al final total. yo creo que cuando ya tenemos uso de razón, tiene que estar en nuestro granito de arena, Mm. pues hacer el... Sí, ahí ya Sí, está nuestra responsabilidad de sí. saber si queremos seguir así y tal o queremos empezar a hacer cosas y a tomar acción, vaya. Que sepas que no solo es tu generación, que hay gente dormida. ¿Qué te Ya, pasa? ya, no, bueno, Cómoda. yo salgo aquí a la calle y poca gente veo despierta, o sea, Que al todo el final mundo es una haciendo lo pena, mismo. porque al final siempre volvemos al hecho de que el humano, por muchos robots que cuando estén en las fábricas llenos de robots que trabajan, que no tengan que pagar luz y que tal y que cual, lo que sea, al final el humano necesita estar ocupado. El humano Sí, necesita tener estímulos en el cerebro. Y no hablamos de diversión ni hablamos de tal.
porque si no, empezarán las depresiones, Vale. o sea, bueno, al final también es una manera de verlo de que cuando tocas fondo, de decir, bueno, pues no me encuentro, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Al final, si tienes estos, pues no sé, si llegas a este punto de decir, wow, pues me estoy deprimiendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Al final igual te hace ese Mm. despertar, Ojo, ¿no? ojo que ahí eso puede ser una creencia limitante, ¿eh? Vale. Porque, no, y lo digo porque a mí me ha pasado que a veces nos pensamos que tenemos que llegar a estar en la mierda para poder luego estar bien. Y es que no es así. Eso O sí. sea, ¿por qué tengo que esperarme a estar deprimido o a estar tal para ser feliz? Que no, que es un trabajo del día a día, que es un trabajo constante de tú querer ser feliz, de hacer, de ver de tener ilusiones en la vida y si no las tienes, pues te las haces, ¿sabes? Yo qué sé. ¿Tú Eh, crees eh, que lo- está, ¿tú crees que está afectando el tema de la tecnología? Esto que decimos que cada vez se están volviendo más cómodos la gente y tal, el tema de Mm, la disciplina, porque la gente dice, ah, la mili se trata de disciplina al final, no es que te vayas a la guerra, pero sí. sí, Sí, o sea, yo creo que sí. A ver, no sé hasta qué punto tendrá que ver la tecnología. Sí, también tendrá que ver, pero sí que veo que, yo la qué sé, cada tecnología vez porque no. digo que cada vez es más cómodo, ¿no? Al final con Sí, un sí, clic, al final con, más que nada por eso. sí, cada vez nos da más pereza hacer cosas o tal, ¿sabes? Y es más complicado de cierta manera, pero vaya, al final es lo que te decía. La, la disciplina. Yo creo que se construye, o sea, tú no construyes disciplina, dice, te levantas un día y dices, va, voy a ser disciplinado. No, eso se construye al final. Entonces, se construye y se empieza por tener una ilusión, esa ilusión te da motivación, esa motivación te hace estar trabajando día a día en eso que estás construyendo, o sea, lo que sea. Y eso al final, el día a día del estar ahí, de pim pam, de pensar, de tal, es lo que te va generando, yo creo, esa disciplina. Totalmente. Pero es eso, ¿no? Y justamente el otro día estaba en una charla de Víctor Coopers, que imagino que sabrás quién es, y Sí, decía eso, ¿no? Decía la importancia de tener ilusión por las cosas, sí, de tener ilusiones y lo que decía, si no tienes ilusiones porque no las encuentras, te las buscas y ponía el ejemplo coño, estáis en Valencia y aquí al salir, estábamos en un teatro y aquí al salir a la izquierda tenéis la mejor hamburguesa del mundo, literalmente, que le han dado el premio a la mejor hamburguesa del mundo. Pues a mí, quizás hoy no tengo ilusión por estar aquí porque me apetece estar en mi casa, pero tengo ilusión, me creo yo la ilusión de que voy a terminar de aquí, me voy a comerme la mejor hamburguesa del mundo, ¿sabes? Es como, si no las tienes, te las buscas, pero es muy importante. ¿crees que la ilusión va unido a la actitud? Sí, yo creo que sí, pero porque es según la actitud, o sea, es que puede ser un lío, porque ¿qué lleva una a la otra? ¿Sabes? ¿Tener ilusión te lleva a tener buena actitud o tener buena actitud te lleva a tener ilusión? Las dos, ¿Sabes? las dos. Claro, yo creo que es un combinado, pero sí, yo creo que sí que tiene que ver. Yo creo que sí que tiene que ver. Nayim, y hemos hablado bueno, pues en la pregunta que te he hecho de estamos educando a las nuevas generaciones para romper Mm. límites y tal. ¿Cómo crees que se puede cambiar eso? Vale, ¿cómo creo que se puede cambiar el... Pues lo que estamos educando a las nuevas generaciones Mm. para romper límites o para perseguir modelos preestablecidos. A ver, pues yo creo que al final hay que instalar una mentalidad de inconformismo, pero de inconformismo sano, no del que estábamos hablando antes. Entonces, no conformarte con cualquier cosa y no simplemente conformarte con lo mínimo sí, o con simplemente seguir el camino que se te establece desde que siglos y siglos de estudiar, tener un trabajo, casarte, morir y ya está, ¿sabes? O sea,
yo creo que hay que instaurar en la sociedad ese inconformismo sano, ese fijarse metas, ese querer superarse todos los días, ¿sabes lo que te digo? Esa Sí. sensación de estar en constante mejora uno mismo. mm, sí, yo creo que eso. O sea, porque al final cuando tú quieres mejorar, cuando tú tienes unos objetivos, cuando en la vida en general, ya no tienen por qué ser económicos o lo que sea, pero cuando tú tienes unos objetivos, es mucho más fácil que tú te puedas hacer tu propio camino para llegar a esos objetivos, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es muy importante. Sí, y creo que también es importante añadir el tema de no es fácil encontrar objetivos. Hay gente que lo tiene muy Mm. claro y hay gente que no lo tiene muy claro. Y a Yo veces, todavía no lo sé al 100% cuáles son mis objetivos de vida o cuáles tal, pero pero entiendo ahí lo que dices. exacto, es un... Por eso a veces digo que lo de las creencias limitantes está en todas partes al final, ¿no? Sí, sí, El machaque ese de encontrar un objetivo o encontrar... Yo hay una cosa que me ha gustado mucho que dijeras, que es el tema de acción. Al final estamos tanto pensando, y cuesta mm, mucho focalizarse y cuesta mucho, sí. si tú no accionas y estás todo el día pensando y aprendiendo y al final es como que no vas a encontrar esos objetivos y yo creo No, que al final la te vida quedas es estancado. totalmente, la vida es ensayo y error, al final es Sí, como una obra de teatro que, sí, sí, sí. y hay Es que... que tú este año puedes tener unos objetivos, pero es que según vas haciendo cosas es que pueden cambiar. Pueden cambiar Totalmente. de la noche a la mañana, vaya, ¿sabes? O sea, es que yo qué sé, ¿quién te dice que no cumples hoy? O mañana por la mañana cumples los objetivos que tenías para todo el mes. O yo qué sé, ¿sabes? Es que te pueden cambiar de un momento Que para da otro. mucha Entonces, satisfacción, ¿eh? Cuando pasa eso da mucha satisfacción, ¿eh? sí, Cuando sí, que al final sí, son pero cosas que... también te da satisfacción porque sabías que era un objetivo tuyo, No, ¿sabes? También es un poco un ejercicio de conciencia de saber, vale, todo esto que me está pasando tiene que ver algo conmigo. Quizás es que todo esto que me está pasando son objetivos que en algún momento podría haberme puesto y no lo he hecho, ¿sabes? totalmente. O sea, al final es, coño, desconecta de la pantalla, desconecta de tal y ponte a pensar qué está pasando a tu alrededor. Que es, yo creo que es un punto que estamos olvidando realmente. O sea, estamos muy cómodos, estamos muy tal, pero al final el indagar dentro de cada uno creo que se está Mm, dejando de lado bastante. sí, No digo el 100% de la población, no, pero sí que está pasando. sí, Yo creo. incluso yo ahora cada vez más me interesan mucho más estos temas y por eso cuando me dijiste si tenía alguna idea para grabar un podcast y demás, y te dije este tema porque me gusta mucho, pero a mí había un punto hace no tanto que me daba pereza, ¿sabes? En plan, me era más fácil estar en la cama y coger el móvil y ponerme a ver tonterías que decir, va, voy a pensar quién soy, por qué estoy aquí y qué está pasando a mi alrededor, qué cosas puedo cambiar, qué cosas me gustan, qué cosas no, ¿sabes? Entonces, sí, Y me hace es un gracia poco porque eso. la mayor excusa es estamos en una vida, que estamos en una sociedad que va muy rápido y que estamos muy ocupados, la ¿Qué va? era ¿sabes? De hacer muchas cosas, estudiar, trabajar, tal y cual. Y la gente dice que no tiene tiempo para pensar. Creo que es una mentira como una catedral, Una mentira como un porque templo. tiempo para coger el móvil sí que lo tenemos, el tiempo para perderlo también lo tenemos. Y al final es eso, Sí, sí. y hablar mucho con el subconsciente, porque yo creo que hablamos con el consciente, pero no hablamos con el subconsciente, y creo que Mm, sí, es importante. sí, creo que es donde detonan las cosas reales Sí, sí, total. de solución personal. Oye, Nayim, en tu camino, ¿hubo alguien o algo que te ayudó a despertar y cuestionar las creencias que te frenaba? Vale, a ver. Sí, 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 o sea, sí, porque al final ha sido sobre todo en formaciones de
tanto de desarrollo personal como de, o sea, ahí es un poco cuando te dicen esas cosas que tú ya has escuchado, pero te las dicen a ti, ¿sabes? Estás ahí, te las dicen y entonces es cuando te das cuenta, ¿no? Y dices, hostia, es que igual esto también va conmigo, ¿sabes? Y ahí es un poco donde despiertas. Sí que también, por ejemplo, creo que han hecho un buen papel. Ahí, por una parte, han hecho un buen papel, por otra parte, se podría haber hecho mejor, pero como todo, mis padres, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de pequeño, que es un recuerdo que tengo constantemente, de, por ejemplo, ver el coche de mis sueños cuando yo era pequeño era un Mustang. Y decirle a mi madre cuando veía un Mustang o a mi padre tal, mira ese coche, Y les preguntaba, ¿yo voy a tener uno cuando sea mayor, tal? Y yo me acuerdo de la respuesta de mi madre que era, si quieres ese coche, lo tendrás. Bien, hasta ahí la cosa iba bien. Esa creencia es genial, porque al final te rompe con eso es solo para cierta gente, para ricos o tal. Y luego lo que le seguía era, pero tienes que trabajar mucho, ¿sabes? Entonces era bien, por una parte, ahora que te das cuenta, ¿no? De pequeño no te enteras, pero ahora que te das cuenta dices, bien, ese coche lo tendré, pero mierda, tengo que trabajar mucho, ¿sabes? Porque es lo que me han hecho pensar siempre, ¿sabes? Entonces es como, vale, a ver, si tener ese coche va a trabajar mucho, no sé qué está pasando, pero algo estoy haciendo mal, porque me tiro 12 horas aquí en el ordenador haciendo cosas todo el día y yo no tengo ese coche todavía, ¿sabes? Entonces, si va a trabajar mucho, algo pasa, ¿sabes? Pero, Están, ostras, te lo juro que me siento muy reflejada porque a mí, la verdad, mi madre es una persona que apoya mucho y que es muy abierta de mente para la edad que tiene y tal, que tampoco es tan mayor, es joven, pero bueno, tenía otra mentalidad, ¿sabes? Y me hacía gracia porque es eso, ¿no? Al final llegas a y nosotros de pequeños también tendríamos que decirle, bueno, ¿y por qué tú que trabajas mucho no lo tienes? ¿Sabes? claro, Hacerle esa pregunta. claro, Totalmente. claro. Y yo creo que sí, que ese ha sido como un papel fundamental, tanto mis padres por desde lo que sabían y de lo que podían hacer, y luego formaciones sí que me han ayudado mucho a conectar con esa parte de saber detectar esas creencias y demás. Luego, pues hay yo me gusta ver mucho contenido de YouTube de estos temas, entonces, pero sí, y luego también muy importante las relaciones, ¿no? ¿Con qué relaciones tienes? Es por eso el dicho de dime Con quién con quién andas y te te diré rodeas y si te diré quién eres, o rodéate de tres vagos y serás un cuarto. Al final no tiene más que el mindset, la mentalidad de, pues eso, estos patrones, estos tal, o sea, tú te das cuenta, yo por ejemplo, cuando estuve en Nueva York, pues te das cuenta de que ahí hacen lo imposible, o sea, para lo que a ti es una creencia que dices, esto no puede ser, pues ellos van y lo hacen, ¿sabes? Y ahí es como dices, joder, si esta gente puede, pues también yo, ¿sabes? Y sí, yo creo que también muy, muy importante las relaciones. Por ejemplo, antes de empezar el podcast estaba hablando con Josep, es el entrenador, bueno, hemos cogido mucha presidente. confianza. El ¿Eh? entrenador es entrenador es O sea, el Sergio de la Masa. entrenador, perdón, el Él es presidente, presidente. calla, calla, se me ha ido a la cabeza el presidente, que bueno, hemos cogido mucha confianza, ya nos conocemos muy bien y estábamos hablando, le estaba contando pues mis movidas y tal, ¿sabes? Y él me decía, bueno, me estaba ayudando a romper unas creencias que le estaba contando, ¿sabes? Y ahí me daba cuenta porque ayer también pensando sobre que hoy teníamos el podcast de creencias y tal, hay muchas cosas, ¿sabes? Que conforme las vas contando, no, no muchas cosas, pero hay cosas que conforme las voy contando, digo, coño, aplícatelo, ¿sabes? Que estás aquí hablando de cómo romper una creencia y tal, y luego vas a terminar la llamada
y te va a volver esa creencia, aplícatelo lo que estás explicando, ¿sabes? Que la teoría te la sabes, ¿sabes? Pero Hay un refrán entonces, que me encanta que es consejos vendo que para mí no tengo. sí, exacto. Entonces, también es muy importante las relaciones en este sentido de que si tú no te estás dando cuenta, ya están ellos ahí para decirte, tío, quítate eso de la cabeza, ¿sabes? Sí, y eso, o sea, yo creo que ¿Cuál sería la creencia que no te estás aplicando que hayas dicho? la creencia no me estoy aplicando que haya dicho. Buah. O sea, quizás no es una creencia como tal, ¿sabes? Porque, no sé, creencias al final tienes pues, muchas o tal, y las intentas reforzar. Pero sí que es verdad que muchas veces te viene una creencia, no sabría decirte cuál, pero te viene una creencia y la refuerzas. La refuerzas a mal, ¿sabes? Y te justificas y te tal. Y en vez de parar, analizar, es una creencia limitante, sustituirla por una que no lo sea y demás, pues le das bola y entonces pues dices, cabrón, si sabes lo que tienes que hacer para no estar pensando así, ¿sabes? Hazlo. O pues ya cuando te das cuenta, pues o bien porque te das cuenta o porque alguien te lo dice, como puede ser en el caso de esta tarde, pues te hace darte cuenta y, o sea, es eso, ¿no? Porque vuelvo a lo del dicho de rodéate con cuatro personas vagas y serás el quinto o lo que sea, o al revés, o rodéate con cuatro personas ricas y serás el quinto rico, o lo que sea, es porque, por ejemplo, el pensamiento víctima tiene una cualidad y es que se comparte entre otras víctimas, ¿sabes? Yo quiero entrar en eso, Claro. porque quiero entrar en eso y creo que, no sé, creo que mucha gente se sentirá identificado. Eh, yo tengo un buen entorno, no me quejo de mi entorno, pero siempre acabo encontrando a alguien que me acabo quejando. Y a veces empiezo yo. ¿Verdad? Y digo, pero, y Claro, luego estoy pensando y digo, qué aburrimiento. Y siempre está bien la conversación. Y digo, pero ¿por qué? O sea, y son cosas que dices, pero vaya estupideces de que nos sí, estamos sí, quejando. Luego lo analices y dices, pero, ¿y por qué me metí en este berenjenal? ¿Sabes? O sea, es como, es muy exacto, heavy, es muy heavy. Y una de las cosas que yo creo que es importante recalcar es que es fácil verlo, pero lo que aquí hay práctica y disciplina es en el aplicarlo y eso nos pasa exacto, absolutamente a todos. Y hay una cosa muy, muy, muy interesante que has dicho, que es el tema de cuántos pensamientos tenemos, eso lo has dicho al principio, cuántos pensamientos tenemos al día intrusivos o, sí, sí, o creencias que nos vienen y que no las paramos. Entonces, yo me he dado cuenta que la gente para parar estas cosas se distrae, ¿no? Pues me pongo en la mm, música o me pongo el no sé qué, en vez de darle unas vueltas, pero no de darle vueltas sin sentido, sino darle no, unas vueltas, exacto, exacto, decir, oye, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pensando esto? No quiero pensar esto, solucionalo o eso, supéralo. Pero me he dado cuenta que ese es el gran problema de que la gente, por eso te he dicho antes del miedo de que la gente deja de pensar, que tú has dicho, ostras, hay que utilizar la mente. Ya, pero es que cada vez que viene un pensamiento la gente quiere distraerse en vez y esto sí que es eso, una gran creencia limitante y esto está pasando en generaciones de millennials y Z, porque no creo, bueno, sí, yo creo que igual me se equivoco, ¿eh? comparte, Me sí, sí, equivoco, no, igual me equivoco. se va a Najim, compartir. Najim, si la IA fuera una persona, ¿qué creencias limitantes crees que tendría ella sobre los humanos? Me parece diferente. Buah, a ver, eh, quizás, yo qué sé, que pueda llegar a creer, ¿no? Que los humanos no sirven para nada y que ella, que la inteligencia artificial, que ella misma puede hacer todo sola y demás, ¿no? Podría llegarse a creer eso en un cierto punto, porque puede decir, pues si estos me están usando a mí aquí para que yo les haga todo su trabajo, pues
yo me valgo, ¿no? No los necesito o no tal. Y la realidad es que sin los humanos ella no existiría, o sea, depende de nosotros para seguir existiendo. ¿Crees que depende de nosotros? Una cosa es que Ahora, la hayamos creado. Y es ahora verdad, mismo necesita. sí. Vale. Ahora mismo yo creo que sí, porque no hay ninguna posibilidad de que entre ellas se comuniquen, a no ser que un humano las conecte. Vale. Vale. Entonces, ahora mismo yo creo que dependen de nosotros, porque bueno, si todo el mundo deja de usar mañana toda la inteligencia artificial, Visto así, no me lo había de parado a algún pensar. modo, Y si todo el mundo dice, se levanta y dice, vamos a dejar de. Es verdad, es claro. verdad, es verdad. Luego también el otro día bueno, de esto que te pones a pensar me vino el pensamiento de decir, hostia, ¿qué pasaría si mañana me despierto y no existe inteligencia artificial? ¡Wow! ¿Sabes? ¿Qué haría? ¿Cómo sería ahora mi día a día? ¿Cómo coño haría yo ahora todo lo que hacía antes sin inteligencia artificial? ¿Sabes? Y Por dije, eso te he dicho hostia, antes el tema de las páginas amarillas y sí, sí, de cómo buscamos a total, las personas. O sea, yo me pues acuerdo, eso, igual, es que yo con 18 años me iba a todos los lados con el coche y me viajaba 7 horas y sí, no he sí, utilizado un mapa en mi vida. Yo ya, ahora me muero sin GPS y no sé moverme ni por Andorra. ya, Espera, literal. estoy exagerando, pero no, no, Sí, sí, real, real. Yo creo que no lo hemos parado a pensar. Mañana deja de existir, por lo que pasó, ¿no? Con el apagón, por ejemplo. O sea, es como, yo porque me lo tomé de otra, sí, me ya, sorprende. Yo porque cojo un libro y mira, pues hago otras cosas. claro, Pero ostras, estaban todos los vecinos ahí como en plan, y yo, pero, que no pasa nada, no hay tele, no hay de eso. Pues bueno, ya. pues, ¿sabes? Muy Yo tuve bestia. suerte que me pilló en un crucero y ahí había luz. ¿No se afectó en el crucero? No, qué va. ¡Qué fuerte! O sea, además dio la casualidad de que embarcamos, subimos al crucero y a la hora o así se apagó. Y nosotros en el crucero como diciendo, pues yo estoy aquí cargando el móvil, ¿sabes? Claro, ¡Fuerte! porque ya estaba encendido, entonces imagino que llevará sus generadores y sus historias. Sí, obvio, obvio. O sea, qué bueno. Qué bueno. Sí, sí, pero buena analogía, ¿eh? ¿Qué pasará si mañana nos despertáramos y es que no hay ni internet? ¿Cómo haríamos las cosas, eh? Bueno, ahí ya, bueno, Oye, que antiguamente no existía el internet, sí, existían sí, las bibliotecas. igual seríamos más felices. Yo no digo que no, pero lo que sí que digo es que podríamos abarcar a menos cosas. Sí, El único hándicap aquí que veo es que en vez de hacer 4 proyectos, podrías hacer uno. Porque sí, el cerebro no da para tanto. Hay 2 manos claro. y 2 ojos. La última pregunta, allí, Venga, a ver. para cerrar este podcast, que me Buah, lo es estoy que pasando muy bien. llevamos ya una hora, ¿eh? Sí, sí, a mí se me pasa volando, te A digo. mí también. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere desbloquear su potencial, pero se siente atrapado por ideas viejas o miedos internos, un poquito de lo que hablábamos antes, de las creencias y todo esto? ¿Qué consejo le darías? Vale, a ver. Uno solo, ¿no? Bueno, puedes darle 2 o 3. Vale, a ver. Que Yo quieras, ¿eh? diría. Vale, vale, vale. Yo diría que, bueno, lo que hablábamos un poco, pase por un proceso de introspección, que aprenda a mirar dentro de él o de ella misma y bueno, que identifique, que vaya identificando esas creencias que le impiden seguir creciendo y que realmente le están limitando. Y una vez, sí, una vez hecho eso, lo que debería hacer o lo que yo aconsejo es que tienen que seguir mirando dentro, identificar cuál es el origen de esa creencia o de cada una de las creencias. Eso es como lo más importante, que se identifique el origen, comprenderlo, porque
es muy importante porque a veces cuando tú estás empezando, y a mí me pasó, que tú te pones a ver creencias y te das cuenta que a lo mejor viene de un suceso no demasiado agradable con tus padres en tu infancia o una herida del pasado, lo que sea. Normalmente es muy fácil que tiendas a culpar al origen. Y eso es un gran error porque al final vas a vivir con la culpa, ese pensamiento va a seguir dentro de ti, o sea, es un gran error. Entonces, lo que les diría es eso, que identifiquen el origen y lo comprendan, que comprendan el por qué. Bueno, pues quizás esa situación se dio porque tus padres en ese momento pues no tenían otros recursos o no sabían hacerlo mejor o no tal, que lo comprendan, lo perdonen en caso de que sea un origen que venga pues de un suceso de este estilo y luego pues que se fijen también en si los resultados de las personas que tienen esas creencias o esa creencia son los que esa persona quiere para ella misma. ¿Sabes? Yo me tengo que fijar, vale, ¿qué estoy pensando? Que yo qué sé, los ricos son todos unos hijos de puta, yo qué sé, me lo invento. Vale, ¿qué resultados tienen las personas que piensan así? Pues seguramente, no sé, me atrevo a decir que Rechazo al ganen mucho dinero, dinero rechazo al o dinero. que rechazan el dinero, ¿qué tal? Entonces, yo quiero eso para mí. Si es que sí, pues bueno, no tienes mucho más que hacer, ¿sabes? Abrázalo y punto. Pero si es que no, pues simplemente hay que sustituirla por una creencia de poder, una creencia empoderadora. Y eso yo creo que es el consejo que le daría y reforzarlo diariamente. Reforzar esa creencia que te hayas creado de poder diariamente para que al final, porque lo que tú no puedes cambiar es el subconsciente, pero sí puedes cambiar la manera en la que tú conscientemente refuerzas de alguna manera, ¿no? Entonces, si tú conscientemente refuerzas y refuerzas de manera positiva esa creencia que antes era negativa, al final se resetea. O sea, cuesta, pero al final Pues está. cuesta, no es de un día para otro, pero se resetea. Y eso es así, está comprobado científicamente, no es que me lo inventé yo ni nada. O sea, a mí me lo han enseñado, pero porque está comprobado. Entonces, yo creo que esos son los consejos que les daría. Me gusta, es un buen consejo, es un sabio consejo, la verdad. Me gusta. ¿Tienes algún libro o sí, tienes algún libro preferido o que te haya despertado el tema de superar creencias? Sí, mira, Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy, Me las es muy quitan. bueno. Brian Tracy para mí fue uno de los, para mí fue el que me hizo uno de los clics. Es Muy muy buena bueno esa. ese libro y yo creo que refuerza mucho y entra mucho en todo lo que hemos estado hablando ahora de manera mucho más profunda y que puede ayudarte mucho. A mí me ha ayudado bastante. Y luego otro libro que todavía no me lo he terminado, pero por lo que llevo, pinta muy bien, me está aportando mucho valor. Es este que tengo aquí, que es Trascender los niveles de conciencia, Qué bueno que es ese, del doctor David Hawkins. qué bueno ese. Y ese par de libros yo creo que Trascender, son los que recomendaría. ese me lo apunto. Y yo estoy mirando mi biblioteca aquí arriba, por eso así te estaba ahí así. Yo hay uno que tengo que decirlo y es el de tus zonas erróneas. Este es el tema de creencias, sí, porque se conoce mucho el de hábitos atómicos y todo esto, Sí, pero el de tus zonas erróneas creo que es un buen libro para el tema de las... Najim, te se hemos perdido. me ha ido la cámara un segundo. Vale, no te preocupes, te tengo en voz. Nada, me ha gustado que Ah, podamos ahora. Nada, y yo iba a aconsejar otro, pero creo que con estos tres, sí, eso me lo apunto, yo no me lo he leído. vale, yo me apunto el segundo que has dicho.
Najim, Ok, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. igualmente. Si os ha gustado este tema, dejarlo en los comentarios. Y Najim más adelante nos hará una masterclass sobre este tema en profundidad Vale, y lo haremos en directo. O sea, en directo quiere decir en presencial y en directo, en vez de hacerlo online. claro que Eh, sí. Ahora sí, gracias por estar aquí, Najim, por tus Nada. aportes y por tu tiempo. La verdad que se agradece mucho que compartas tu visión tan clara, disruptiva y lo que nos has dicho hoy nos recuerda que muchas veces el verdadero código que hay que hackear son nuestras mentes y no la máquina. Eso es, eso es. Pues nada, muchísimas gracias a ti también, Miriam, bueno, a la liga otra vez, pues por ofrecer estas oportunidades de que yo pueda compartir, que lo que comparto no son ni más ni menos que experiencias y cosas que yo he ido aprendiendo. O sea, no quiero que la gente se piense que soy ningún experto ni nada. Es lo que había dicho antes, que muchas de estas cosas que puedo explicar es como aplícatelo, ¿sabes? Entonces, yo simplemente he venido hoy aquí a compartir lo que yo sé, enseñado para que pueda ayudar también a otras personas, igual que me ha ayudado a mí. Yo creo que al final, esto es un poco filosofear y a mí Sí. es una parte que me encanta y me podría pasar horas. Y creo que a veces eso también se lleva innato, obviamente que se va aprendiendo con el tiempo y tal. Y aunque no seas un experto, se nota que está interiorizado muchas cosas Mm. y eso al final son aportes muy interesantes y que ayudan mucho. Entonces, eso. Yo solamente con que a una persona que vea el podcast le ayude algo, le haga clic o tal, ya está, me voy contento. Yo creo que sí, porque volvemos a lo mismo. Hay muchas generaciones que nos miran, hay mucho tipo de público, sí que es verdad que está enfocado en el tecnológico, pero la gente a veces que no sabe nada de tecnología se mete en un mundo así, se encuentra podcast así y al final yo creo que todos hemos empezado así, porque yo Brian Tracy me lo encontré de chiripa y estaba en un momento muy jodido y me ayudó muchísimo y eran 13 horas de seminario. Ostras. El primer vídeo de YouTube de Brian Tracy con una calidad horrible, pero o sea, al final es por eso que te digo que yo creo que sí. Y siempre, todos estos aportes siempre ayudan, siempre. Genial. Nada, ya si estáis viendo esto, podéis dejarnos en los comentarios cuáles son esas ideas que ya no te sirven o que podrías dejar atrás hoy o cuéntanos un poco cuáles son tus creencias limitantes. Esto estaría bien y podríamos hacer otro podcast si os interesan. Y quien se quiera apuntar, solo hay que escribirme y se hace un podcast sin ningún problema. Nada, los que estáis detrás de la pantalla, muchas gracias por estar ahí. Suscribiros en nuestro canal de YouTube y de Kik para no perderos nada y también en nuestra plataforma de School. Y nada, hasta el siguiente capítulo que es mañana. Y muchas gracias, Nayem, una vez más. Nada, Se agradece mucho tenerte a muchísimas ti, gracias. Y tenerte. muchas gracias también a las personas que se hayan tragado aquí la hora y cuarto de podcast. Nada, Así que nada, un saludo a todos y a ti, Nayim. Y nada, se agradece. Nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. chao.